Shabbat Shalom. Estamos reunidos aquí en la congregación muy contentos porque estamos reunidos y decíamos hace rato cuando estamos orando que esta fiesta es una fiesta que trae sabores de boca encontrados, ¿no? La alegría que nos da el hecho de saber que nosotros no estamos en la incertidumbre de nuestra eternidad y de lo que pasará con nosotros, porque sabemos y entendemos claramente que nuestro Señor ya ha cubierto multitud de pecados, todos los pecados, los que fueron, los que son y los que serán, dice la Escritura, para los que están en Él, ¿no? Hay salvación, pero también hay tristeza porque volteamos, y estábamos orando ahorita, justamente antes de empezar, y volteamos a nuestro alrededor y naturalmente vemos a tanta gente que no quiere conocerle, que no solamente no quiere conocerle porque no esté Él ahí en sus vidas, sino porque aun cuando se ha manifestado y se ha presentado, le rechazan. Les ponía ayer en el Face, una publicación, ¿no? Que oráramos por los que habían conocido y se habían dado para atrás, vuelta atrás. Porque hay muchos hermanos que inclusive han venido aquí a la congregación, muchos hermanos que han estado con nosotros como pueblo y que de una u otra han decidido mejor retornar a la vida del mundo, volverse, dar respaldo al Señor. Y eso es muy doloroso, ¿sabes? Muy doloroso porque han tenido la posibilidad de degustar los milagros, las maravillas de nuestro Señor. Y cuando nosotros vamos y damos la vuelta atrás, estamos demeritando y quitando el valor a esta obra tan majestuosa que el Señor ha hecho. Entonces, este día es un día, Yom HaKippurim, es un día de sumo gozo para nosotros como creyentes en Mashiach, en Yehoshua, porque sabemos que Él pagó por nuestros pecados. Y que lo único que estamos esperando es que sea transformada nuestra condición carnal en una condición perfecta, en un cuerpo nuevo, sin corrupción, ¿no? Eterno, exactamente, ¿no? Un cuerpo eterno, un cuerpo que ya no esté sujeto a la corrupción de la carne, de los deseos y de la concupiscencia. Entonces, es un tiempo de adorarle, es un tiempo de... Inclusive decíamos hace rato que estábamos cantando algunas alabanzas, que si bien no son alabanzas festivas, sí son alabanzas que dicen verdades que exaltan a nuestro Creador, ¿no? Están preciosas las que cantamos hace un momento, porque exaltamos a nuestro Señor y le alabamos en todo tiempo. ¿Hay aflicción en nuestra carne? Sí. ¿Estamos ayunando todos? Sí. ¿Estamos cumpliendo con la mitzvah? Sí. Pero eso no omite el que nosotros levantemos nuestras manos al cielo y agradezcamos y alabemos y adoremos a nuestro Creador, ¿no? Entonces vamos a tener un estudio que queremos tener antes de que termine el ayuno, que yo creo que se nos va a dar tiempo, 2 estudios. Vamos a tener 2 tiempos hoy, ¿no? 2 tiempos, este va a ser el primero, después vamos a tener un tiempo de oración, cantamos un par de alabanzas más de adoración a nuestro Señor y posteriormente pues empezaremos con nuestro segundo estudio. El primer estudio que vamos a ver es cómo funciona lo que es este ayuno que nosotros estamos haciendo. Ayer publicaba algo que decía, ¿no? ¿Se acuerdan alguien cómo era el título de lo que había publicado? ¿Se acuerdan? Teshuvá por las razones correctas. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan qué es la Teshuvá? El arrepentimiento genuino por las razones correctas. El hacerlo de manera correcta, conforme la adoración y la alabanza que el Señor merece, ¿no? Para su gloria. Y con la actitud correcta, como leíamos hace rato en casa, estábamos Sandro y su esposita y la mía leyendo, y estábamos leyendo esta Haftará, ¿no? Y veíamos que el Señor va con el pueblo que es, con la porción del pueblo que es humillado delante de Él, ¿no? En esta humillación que nosotros entendemos y sabemos perfectamente que es exaltar y ponernos en la posición adecuada y correcta
tú eres mi Señor, tú eres el Creador, tú eres Dios, tú eres Elohim, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo soy un pobre siervo miserable, desnudo, como dice Apocalipsis, ¿no? Que necesita ser cubierto, resguardado y amado por ti, ¿no? Entonces, en este momento vamos a hacer un estudio que se denomina, o que he querido yo ponerle, el ayuno por las razones correctas. Porque el que estemos ayunando hoy es algo que está implícito en un mandamiento. Como bien nos decía Anne antes de empezar, en Levítico, ¿no? 23 al 26 en adelante. Ahí está el mandamiento, ¿no? De afligir nuestra carne. ¿Cuál es la manera más simple de afligir nuestra carne? Y no más simple, sino más evidente, pues es esta, la de prohibirle las cosas que son inclusive básicas para la manutención de cada persona. En este día, ¿no? Exclusivamente, porque el Señor nos está diciendo, y vas a ayunar un mes entero, 40 días, así como el Señor lo hizo. 40 días de ayuno. Pues no nos lo está exigiendo el Señor. Nos está llevando solo a tener el ayuno de un día que sea suficiente, ¿no? Aquí no vamos a aplicar la de un día como 1000 años y 1000 años como un día, no podríamos aplicarlo, ¿no? Cuando le tienes que dar hoy lo que no te gusta, porque lo que más te tiene que gustar es la palabra y adorar a tu Señor. Exactamente. Exactamente. El día de hoy está para eso, para adorarle a Él, para estudiar de su palabra, y por eso es que quiero que tengamos este primer estudio, que nos lleve a reflexionar con respecto a lo que es el ayuno y por qué es que lo estamos haciendo. Vamos a ir a Lucas 18. Shabbat Shalom a todos los que están a la distancia, lejos. Les mandamos un abrazo fuerte, ¿no? Todo el Shalom de nuestro Señor en este Shabbat alto, y nos da alegría poder estar como un pueblo, todos reunidos. Porque fíjate algo bien importante, y es que todo su pueblo estará ese día en su presencia y nos podremos gozar. Y por ejemplo, Yuseli, ¿no? Yuseli, que está ahorita viéndonos, o Cristian, que también por ahí anda siempre viéndonos, o Lucecita, ¿no? O los Andros, que los tenemos aquí con nosotros desde Colombia y que estamos súper contentos y alegres de que estén con nosotros, ¿no? Pero ellos van a volver a Colombia. Pero estamos en la certeza y en la seguridad que en el último día nos vamos a poder abrazar todos. Vamos a poder estar juntos, gozándonos de la alegría de poder estar delante de nuestro Creador. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Que todos los nuestros puedan estar ahí. Y que a los que ya se fueron podamos verlos también, ¿no? Y que puedan gozarse con nosotros en ese día. Entonces, Lucas 18, el verso 10 al 14 dice así: 2 hombres, y lo vamos a ir escudriñando, ¿vale? 2 hombres, Lucas 18, del 10 al 14. 2 hombres fueron al templo a orar, y uno de ellos era fariseo, y el otro era un cobrador de impuestos. Para aquellos días el fariseo era la figura de un hombre conocedor de la Torá, ¿no? Y por ende se asumía el hecho de que la guardaba celosamente. Se asumía, porque sabemos que ciertamente no lo hacían. Y les pongo yo, siendo al final más una suerte de religiosidad la que ejecutaba este fariseo que de devoción, ¿no? La que este tipo de personas vivían, justificados y resguardados en ritos, en prácticas que, aunque fueran correctas, eran hechas con intenciones equivocadas y en muchas ocasiones hasta torcidas. Ahí estaba el fariseo, orando, ¿no? Creyendo que por el hecho de que él guardaba todas y cada una de las ordenanzas, por el hecho de que él era celoso de cada una de las leyes que Dios había dado, y no solo las que Dios había dado, sino las que el propio hombre se había inventado para cumplir con las leyes del Señor, ¿no? El cobrador de impuestos, a su vez, un hombre visto como frívolo, calculador, con los ojos puestos en lo meramente material antes que en lo espiritual,
Un hombre que tal vez inclusive se podía tachar de traidor, ¿no? Porque los impuestos que él cobraba no eran los impuestos del templo. En el tiempo de Yehoshua, quien cobraba los impuestos, los cobraba ¿para quién? Para Roma, para el imperio. Y entonces ahí veías al cobrador de impuestos siendo tachado por todos como alguien que no cubría con las características, pero que muy probablemente en lo espiritual, él sí tenía la práctica. Él sí practicaba conforme a la voluntad de Dios, aunque su trabajo o aunque la práctica que tuviera en lo material no se viese, ¿no? Y dice el 11, puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Elohim mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos, y lo hace despectivamente, ¿no? Como este traidor, cobrador de impuestos que está sirviéndole a otro amo que no seas tú, que le sirve al imperio, ¿no? Romano. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano, su diezmo. Lleno de jactancia este hombre hablaba. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, muy atrás, tal vez junto a la entrada de la sinagoga, no se atrevía ni siquiera a ponerse al frente, ¿no? No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Señor mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo, dice el versículo 14, que el cobrador, volvió a su casa justificado y no el otro. Porque, dice y continúa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, ¿no? Estamos conmemorando en este momento una celebración como es Yom HaKippurim, que, como ya lo hemos explicado, es un Mikra Kodesh, ¿no? Una convocación santa en la cual, como dice Levítico 26, llevamos a cabo un ayuno que no tiene solo que ver con dejar de comer, lo dijimos también ya, y de beber, sino de negarse a sí mismo, dejando de proveer a nuestro cuerpo y a nuestra carne de lo que nos satisface, de lo que nos llena. Todos y cada uno de los que estamos aquí, y seguro estoy de los que están a la distancia, Catherine, todos los que están lejos, a la distancia, están ayunando el día de hoy, porque están obedeciendo la misma, ¿no? Inclusive dijimos que tenía que ver con dejar por 24 horas las cosas que nos distraigan o distraigan nuestra atención de lo que nos debería ocupar hoy. Hace rato Anne decía certeramente, lo que nos ocupa hoy es la adoración y la alabanza a nuestro Señor, leer su escritura, ¿no? La cual les pongo yo aquí, la cuestión les pongo yo aquí es, y aquí es en donde va a empezarse a poner un poquito complicado el asunto. Y bueno, tal vez para todos sea muy evidente, pero yo siempre voy a decir algo que les digo toda la vida. Espera, mira, no obviemos nada. No pensemos que todo es obvio. Pues ¿por qué razón voy a estar ayunando? Pues claro, el Señor me lo dijo y porque mi corazón está alineado al Señor. De veras. Vamos a ver si verdaderamente, y vamos a escudriñar, y esto no es como para que te sientas expuesto, sino que vamos a buscar, escudriñar y encontrar cuáles son las verdaderas motivaciones que nos llevan a realizar este ayuno. Hace rato estábamos comentando en la casa lo mismo, ¿no? Esto es el checklist, la tachita, o como decimos en México, la palomita, ¿no? Solo porque es un mandato, así como dice Esther, ¿no? Solo porque es un mandato, o porque es el mandato que el Señor nos puso enfrente. Esa es la única razón por la que estamos ayunando. Ahora, yo te voy a decir algo. Si tú estás ayunando por esta razón, y solo por esta razón, vale, es válido porque estás obedeciendo. Pero hay muchas más cosas de fondo que deberíamos observar, ¿no? Somos como el fariseo que intenta aparentar con prácticas religiosas en su vida
una vida piadosa, llena de misericordia, ¿no? Pero termina jactándose de sus muchas obras de caridad y ayunos. Tío, para mí este libro se llama El Buen Presumido, que lo tengo aquí. Sí, Y dice lo mismo que tengo aquí. claro, porque se está refiriendo exactamente al mismo pasaje, ¿no? O, ¿no? Somos el cobrador de impuestos, o como ese cobrador de impuestos que podía reconocer sus faltas delante de Hashem, humillándose, con un corazón contrito, pidiendo perdón, la teshuvá, de manera correcta, ¿no? Pero sobre todo, no de dientes para afuera, como decimos en México, porque si no, eso no es una teshuvá genuina, sino se convierte en ¿qué? Hemos dicho muchas veces, el remordimiento genuino. Y el remordimiento genuino no viene de parte de Adonai. El remordimiento genuino no es una acción que viene de parte del Señor, porque el remordimiento no edifica. Lo que edifica en verdad y lo que da el cambio y la transformación en un corazón humillado y contrito es el arrepentimiento genuino, ¿no? Y esto desemboca ¿en qué? En buscar hacer la voluntad de Adonai, sí o sí. Amén. Entonces vamos a no quedarnos solamente en la obediencia que es mandada y que nosotros vamos y hacemos como un mandato solamente, sino miremos a fondo para saber lo que hay en nuestro interior. Amén. Entonces, ¿es nuestro ayuno agradable a Hashem? Sí. Espera, es una pregunta y no debemos contestarla fácilmente. Tenemos que escudriñar lo que hay. ¿Es nuestro ayuno agradable a Dios? ¿A Elohim? Nuestra obediencia es una obediencia, y fíjate cómo lo planteo yo aquí. Jessy, ¿nuestra obediencia es una obediencia inteligente? Entonces, es decir, ¿cómo? ¿Solo los inteligentes pueden ser obedientes? No. Entonces el que no es muy inteligente no se refiere a eso. No sé. Se refiere al hecho de inteligir. ¿Sí me entiendes a qué me refiero? ¿Qué intelige tu obediencia? ¿A qué obedece tu obediencia? ¿Basada en qué está tu obediencia? ¿Basada en qué actúa? ¿En qué entendimiento es que actúas conforme a lo que el Señor te está enseñando, te está poniendo? Conforme a ese deseo de solo cumplir con la ¿cómo se llama? Con la palomita y la tachecita de ya, ayuno, ya cumplimos. Estamos dando Shabbat, bueno, también ya no fui a trabajar. Bueno, me tocó trabajar, pero ya estoy aquí, ¿no? O ya me congregué. ¿Qué es lo que nos lleva, ¿no? Fíjate cuál es el significado de... y porque yo les pongo, ¿no? ¿Es nuestra obediencia inteligente o negligente? ¿Saben qué significa negligente? ¿Cuál es el significado de negligente? No, negligente. No, negligente. Persona, fíjate, escucha, que no pone cuidado o no pone el cuidado. Persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debido en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Exactamente, pero ojo, lo haces a regañadientas, lo haces porque no queda de otra, lo haces porque pues dice que los creyentes tenemos que hacerlo, ¿no? Y tú vas a ver que no va por ahí, ¿no? Nuestra obediencia forma parte de un requisito que se nos ha inculcado, y es importante que nosotros estudiemos y veamos esto porque estamos enseñándole a los pequeños, y por ningún motivo nosotros queremos que nuestros pequeños crezcan como muchos pequeños judíos crecen, haciendo y cumpliendo y repitiendo cosas que no entienden y que hacen porque saben que tienen que hacer. Inclusive muchos creyentes de muchas religiones actúan y obran igual. Es que hay que hacerlo, es que es necesario hacerlo. Como los israelitas desobedecían a Moisés, nunca no les quería hacer caso. Exactamente. Para no caer en eso, en el hecho de la desobediencia.
No ¿no? es como caer como cuando cayó y en uno de los que no creía en Dios, que se tragó la tierra. Como el buen, no, de bueno no tenía nada. Coré, ¿no? Coré, exactamente. Entonces, este ayuno es solo un tachecito en la lista de requisitos para ser parte de la religión en la cual practicas. Forma parte de los requisitos para ser considerado un creyente, para considerarte salvo, porque hay algo muy importante, y escuchaba yo a Javier hace algunos años que decía con respecto a esto, que por ningún motivo ni pienses ni imagines que porque estás haciendo el ayuno ya estás afianzando la salvación, ¿no? O la vas a perder. No se trata de eso, se trata de la evidencia de lo que hay en tu corazón, ¿no? Les pongo aquí, o es una respuesta inherente y automática como resultado del entendimiento de sabernos salvados, restaurados, rescatados, perdonados por nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y vamos a analizar, en la Escritura se habla a conciencia del ayuno, que no es un ayuno como este, y hay que aclararlo, porque el ayuno que en Isaías 58 se presenta, el Señor está hablándole a su pueblo, y más que hablándole, está exhortándole, corrigiéndole con respecto al ayuno que en esos momentos el pueblo estaba llevando a cabo. Era un ayuno, como decimos ahorita, por cumplir el requisito, pero que sí nos da clara evidencia de lo que para el Señor representa que ayunemos. Porque, como bien decía el hermano, una cosa no quita la otra. Y el hecho de que nosotros ayunemos no quita el que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios en cada una de las cosas de nuestra vida. Isaías 58, y vamos a empezar desde el verso 2. ¿En qué? Isaías 58. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están ahí con nosotros. Carlos también, Carlos Eduardo. 58. Isaías 58 y vamos a empezar el 2, porque vamos a irnos largos con este, ¿eh? Es el 2 y vamos a ver casi todo el capítulo. Y dice así. 58, Así es. Y me gustaría que empezaras a proyectar con respecto a lo que estamos y nos compete en este momento, que es ayunar, ¿no? Y las razones del por qué y cómo y por qué es que lo hacemos. Fíjate lo que dice el Señor. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practica la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Elohim. Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí. Y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta que cuando ayunan, solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a sus trabajadores, a la gente que está bajo de ustedes. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar golpes impunemente. Si quieren que su voz se escuche en lo alto, no ayunen como hoy día lo hacen. Nosotros no tenemos una práctica del ayuno, cosa que es mal, ¿eh? Deberíamos de verdad de vez en cuando, porque es bueno para calibrarnos, ¿no? Es bueno de vez en cuando realizar algún ayuno. Pero que es el ayuno que está obligadamente impuesto para nosotros, ¿es solamente hecho por la imposición que esto conlleva? Les pongo yo aquí, cualquier simple sin entendimiento de la palabra podría decir que es una locura buscar la satisfacción propia en el ayuno, cuando es la privación de lo que uno desea. Pero la verdad de esta frase está en la verdadera intención oculta en el corazón de cada uno de nosotros. Buscamos obtener algún beneficio de Hashem al ayunar y descomponer nuestro rostro a través de privarnos de lo que nos gusta o necesitamos. ¿Estamos nosotros poniéndole como una estrellita más a nuestra salvación
en cada Yom HaKippurim. Estamos buscando verdaderamente ser más agradables al Señor solo porque obedecemos de la manera que Él nos está diciendo, pero con un corazón que tal vez no es el que el Señor está buscando que tengamos. Dice el verso, no ayunen como lo hacen, y yo agregaría, sino con entendimiento. Porque ayunar de la manera en que el Señor está reprendiendo, que lo estaban haciendo en ese momento, era porque no había entendimiento de lo que se estaba haciendo. Dice el 5, ¿acaso lo que yo quiero como ayuno es solo que un día alguien aflija su cuerpo, que incline su cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno? ¿Día agradable al Señor? ¿Es el propósito del Eterno que padezcas hambre y sed, privándote de lo que deseas y quieres? O sea, ese es el verdadero propósito de esto. Ese es el único propósito que Adonai busca en este ayuno. Porque hay personas en este momento que están ayunando, pero no han dejado de odiar a su hermano o a su familiar, o no han dejado de sentir rencor por la persona que te hizo daño, por la persona que pasó por encima de tus derechos, por la persona que te afligió, ¿me entiendes? Y entonces es verdaderamente agradable lo que hacemos cuando en nuestro corazón todavía hay todas estas cuestiones. Más bien, dice, el ayuno que yo quiero, el 6, es que se desaten las ataduras de impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Y les pongo yo aquí, es el propósito del ayuno, o de este ayuno, mucho más profundo y complejo, que solo eso. El ayuno verdadero es despojarse de la impiedad, con la cual hemos aprendido a vivir. El egoísmo y la envidia, el orgullo, la soberbia y la altivez. De hecho, decíamos anoche, que estábamos recibiendo, empezando la fecha, empezando la convocación, ¿no? Y decíamos, ¿no? Que tengamos las razones adecuadas, ¿no? Que tengamos las razones que Dios nos demanda, porque de nada sirve que nosotros estemos cumpliendo con un ayuno, que estemos cumpliendo con una ordenanza si en nuestro corazón no está igual. Es más, decíamos anoche, esto es un ensayo, decía David, esto es un ensayo, porque en el futuro no dependeremos ni de comida ni de bebida, ni necesitaremos distraernos a la forma en la que hoy hacemos. Que muchos de nosotros estamos ya ansiosos por seguir con las actividades que teníamos todo el tiempo, ¿no? Y es un ensayo, sí, pero ¿qué sucede para todo aquel que no lo mira desde ese ángulo, desde esa perspectiva? Ahora, yo te voy a decir algo, habrá odio, rencor, malos sentimientos, malos deseos, cuando tengamos una naturaleza nueva. No, el ensayo de este ayuno no se queda solamente limitándonos en comer y beber. El ensayo de este ayuno, o lo que Dios pretende con el ensayo, o este ayuno que sería un ensayo, a la naturaleza que tendremos despojada de la carne y de la sangre, despojada de los deseos, de las concupiscencias, ¿me entiendes? Romper los yugos de impiedad es dejar de darnos permisos para actuar de manera contraria al Creador, justificados por nuestros propios deseos, por nuestros propios argumentos. He escuchado yo a personas justificarse de hacer el mal por el bien supuesto que esto conllevaría, ¿no? Como en el mundo, las guerras son necesarias para traer la paz. ¿En serio? Yo necesito, yo quiero, yo merezco, yo. Y a veces te voy a decir algo, por eso les digo, no odien nada en su corazón, porque hay cosas que luego se enmascaran en él. Y terminamos por darnos cuenta que en realidad lo que hay en nuestro corazón no está calibrado a la voluntad de Dios.
Y que entonces nuestro ayuno por obediencia, aunque sea por obediencia, termina no siendo agradable al Señor. Una religiosidad. Formando parte de una religiosidad. De algo que se tiene que hacer sí o sí. El 7 dice, ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Y es por eso que, sea Yom HaKippurim o no, si ves a alguien que está, decía ayer David el ejemplo, ¿no? Si ves a alguien que está padeciendo, que tiene necesidades, que está enfermo, no le ayudas. No. Sabes que mira, la verdad es que estoy en este momento en Yom HaKippurim y ya sabes que Yom HaKippurim es un momento muy solemne y no puedo ayudarte. ¿Tú crees que ese es un ayuno agradable a los ojos de Dios? No, fíjate que no, es que yo sufro de tentaciones fácilmente y si voy a tu casa ¿cómo se llama? A llevarte una medicina o a llevarte al hospital, pues igual y me dan tentación de algo y no, voy a querer comer, beber o algo. No, realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Les pongo yo aquí, despojándonos de todo egoísmo, seamos con los demás tal y como Adonai ha sido con nosotros, que sin merecer nada nos deja despertar cada mañana, nos provee de casa, nos provee de vestido, nos provee de sustento. Debemos despojarnos del egoísmo para que entonces las acciones que nosotros tengamos para con Dios sean acciones que lleguen como aroma fragante al cielo. Porque siempre hemos dicho, ¿no? Que si no terminan como siendo oraciones que llegan al techo y rebotan porque no tienen fundamento. Acciones que no tienen fundamento. Religiosidad que no tiene el respaldo de lo que el Señor está buscando. Con corazones transformados abramos, dice les pongo yo aquí, nuestras manos a la necesidad de los demás, entendiendo que es Adonai quien nos ha dado lo que hoy tenemos y que por gracia demos lo que por gracia hemos recibido. Dice el 8, si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Fíjate lo que está diciendo aquí. Adonai mismo está prometiendo que nada te faltará cuando obres y actúes conforme a lo que te está pidiendo. Inclusive, tú serás proveedor de otros, pues tu luz brillará y alumbrarás la oscuridad de otros. Él pondrá en orden lo desordenado, Él cambiará el lamento en gozo. Entonces, fíjate nada más, el Señor te está prometiendo, inclusive no tendría ni siquiera que haberte prometido esto. O no tendría ni siquiera que estar diciendo esto. Porque es como cuando nuestros pequeños hacen la tarea de la escuela y se presentan contigo y te dicen, ya me das mi premio porque hice la tarea. Yo no tengo hijos, pero estoy seguro que si los tuviera, yo en ese momento le diría, no te voy a premiar de nada, que es tu obligación hacer. Yo voy a premiar tu dedicación. Voy a premiar tu obediencia, pero no lo que te es obligado a hacer. Y el Señor tampoco tendrá que premiar ni decir nada. Es que si tú haces lo que yo te digo, entonces habrá, aunque entendamos que es una consecuencia inequívoca de vivir conforme a la voluntad de nuestro Creador. Si actúas así, dice, desatando las ligaduras de impiedad, desechando el pecado, desechando el orgullo, desechando la soberbia y la altivez, entonces, dice, su luz brillará como el alba. Y muy pronto tus heridas sanarán. ¿Estás herido? ¿Traes heridas ahorita actualmente en tu piel? Bueno, igual un mosquito te picó porque andan los mosquitos desatados y te rascaste. Pero no se refiere a esas heridas. No se refiere a esas heridas. Se refiere inclusive al propio daño que fue dado en el Gran Edén.
Cuando tuvimos y adquirimos esta naturaleza caída que hoy tenemos, ¿no? El Señor irá sanando tu corazón, sanando tu espíritu, transformando tu voluntad, transformando tus razones, transformando tus motivos para vivir conforme a su voluntad, ¿no? Él promete que nos cuidará y que todo irá bien, porque promete estar Él a la vanguardia y a la retaguardia. Dice el 9, entonces clamarás y el Señor te responderá, lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco. ¿Cómo dice tu versión? La lengua maliciosa. La lengua maliciosa. Fíjate, ¿no? A mí me gusta esta versión que dice hueco, porque lo que está hueco no tiene contenido, está vacío. Y así es la lengua que es mentirosa. Y así es la lengua detractora. Y así es la lengua que busca humillar y que busca ofender. No tiene fruto, está vacía, ¿no? Fíjate lo que dice, ¿no? Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, la opresión. Entonces dice, les pongo yo, tendrás mi atención, dice Hashem. Es el hijo obediente en el cual todo padre tiene gozo. Y es presto a oír sus peticiones, ¿no? Adonai promete que clamaremos y seremos escuchados. Lo invocaremos y Él asistirá. Y yo creo que no hay certeza más clara para nosotros que el haber visto morir a nuestro Señor en la cruz. Pero la certeza no se queda en ello. La certeza es haberlo visto resucitar, porque en ello está la verdadera redención. Si nuestro Señor jamás se hubiera levantado de la tumba, nada hubiera servido. No habría certeza en nosotros. Pero nuestro Redentor vive, no se quedó ahí dentro, sino que resucitó, y en eso estriba nuestra esperanza. Y ese que resucitó y que hoy vive, promete que escuchará tu clamor cuando camines en su voluntad. Les pongo yo aquí, será necesario dejar de lado, inevitable y obligadamente, la soberbia, la altivez, el orgullo, la murmuración. Porque yo te voy a decir algo, el que nosotros estemos en un Mikra Kodesh como esta, en una conmemoración santa y en una conmemoración solemne, no le quita al corazón seguir maquinando. Y es obligación nuestra sujetar, inclusive, el corazón y los pensamientos. Inclusive no en este, pero en algún ayuno anterior, no faltó el hermano que, es que yo quiero contarte, quiero decirte, no hace falta. Porque necesitamos verdaderamente transformar lo que hay en nuestro corazón. Dice el 10, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará en las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como ¿qué? Como el alba, como el mediodía, dice, ¿no? Será como el mediodía. Y les comento, porque la obra de Hashem se verá en tu vida, brillarás en las tinieblas, pues habrás roto la obra de Hasatán en tu vida. A eso se refiere, ¿eh? Que brillarás en las tinieblas. No es gráfica la oscuridad y tú brillando, no. Es que las tinieblas ya no te alcanzarán, ni su efecto, ni toda la influencia de ellas estará en tu vida, sino que brillarás conforme a lo que el Señor te está dando. ¿Qué es lo que el Señor nos dio para ir en contra del enemigo? Claro, nos proveyó del Ruach HaKodesh. Pero ¿cómo es que nosotros podemos ir con certeza y con la seguridad andando en el camino? A través de su palabra. Y entonces cuando vives a través de su palabra, brillarás.
y las tinieblas no estarán más en tu vida. Habrás roto en ese momento la obra de Hasatán en tu vida. Porque serás de bendición inclusive no solo para ti, sino para otros literalmente. Serás, y es que de verdad, tenemos que verlo así, te convertirás en un instrumento para Adonai, proveyendo a otros de lo que necesitan. Serás la boca de Elohim, trayendo paz, su shalom, su amor, su misericordia. Porque nosotros nunca sabemos en realidad cuándo de lo que el Señor nos está poniendo enfrente, y que muchas veces ni siquiera se nos demanda, sino que es opcional de que lo hagas o no, es el que tú vas a convertirte en las manos, en los pies y en la boca de Hashem en ese momento, para llevar amor, misericordia, paz, benignidad a otro. Inclusive para proveer alimento al hambriento. Me recuerdo mucho a un hermano en México que él era muy sensible, ¿sabes? Muy sensible, de la primera iglesia, de allá de Veracruz. Y él era de los que veía a un hermano y pues, no era que fuera muy sensible, tenía un discernimiento de espíritus, lo que le llaman discernimiento, que es discernir el espíritu de la persona que está enfrente. No es que, disciernas a los gasparines, no, disciernes las intenciones del corazón de la persona, su corazón, su espíritu, y ahí estaba el hermano. Y tenía un discernimiento muy álgido, ¿no? Muy a flor de piel. Y entonces él era de los que veía al hermano, lo veía bien afligido y no decía nada. Pero a las 3 o 4 horas de que había terminado el estudio y ya sabía que estaba en su casa, él iba, agarraba 2 carritos del supermercado, era un hombre que tenía la posibilidad económica para hacerlo, y retacaba el carrito, ¿no? Retacaba el carrito. Y llegaba con la persona y le tocaba el timbre, decía, hermano, venimos a cenar con usted. Ya tarde. ¿Te acuerdas que nos contaba, no? Ya tarde, ¿no? No tengo ni para darles, ni para cenar nosotros. Ni una aceituna en el refrigerador tengo. Dijo, no se preocupe, mi hermano, que aquí trajimos para que cenar. Y entraron con bolsas y entraron con todo. Y este hermano estaba, y su esposa, ¿no? Que estaba embarazada, por cierto. El Pachi, ¿te acuerdas del Pachi? Estaban en un llanto tremendo porque inclusive cuenta él que se habían dormido escuchando alabanzas de hambre. Si sabes que es quedarte dormido de hambre, ¿no? No que estés ayunando y te quedes dormido porque estás ayunando, no. Sino de que tienes tanta hambre porque llevas ya 2 días sin comer. Porque hasta cuenta que había mandado a su mujer con el de la tiendita porque le dijo, tú que estás embarazada no te lo van a negar. Y se lo negó el de la tiendita. Y regresó y dijo, pues no, mi amor. No hubo nada. Y no había ni una lechuga, vaya, una hoja de lechuga ahí en el refrigerador. Y se quedaron dormidos de hambre muy temprano porque pues vamos a dormir para que el hambre no nos atosigue, ¿no? Estaba en una condición muy mala ellos viviendo. Y estos hermanos, fíjate, ¿no? Llegaron, él escuchó la voz del Señor, él dijo, ¿sabes qué? El Señor me ha dicho que tengo que hacer esto. Fue y compró una compra de esas, pero magnánimas. Y le retacó el refrigerador de comida. Y ellos estaban, no me agradezcas nada, mi hermana, porque yo la verdad es que yo los vi en el estudio, yo no los conozco, pero a mí el Señor me dijo, haz lo que estamos haciendo. Y cenaron juntos y ¿sabes? Él pudo ver la manifestación gloriosa de Adonai en ese momento. Pero ¿te imaginas que él se hubiera limitado a decir, Señor, bueno, pues pues sí, tienen necesidad, vamos a orar por él, ¿no? Y entonces caer en lo que dice Santiago, ¿no? Mandas en paz a calentarse al hermano y va desnudo. Hombre, dale una cobija, dale con qué taparse, ¿no? Entonces, seamos sensibles a esto porque de verdad nosotros podemos estar ayunando y cumpliendo con el requisito, pero en nuestro corazón están las verdaderas intenciones de lo que el Señor está buscando que hagamos. Y esto no aplica solo para el día de Yom Kippurim, esto aplica para todos los días. Y yo iría más allá y te diría, tus plegarias, tus oraciones, ya olvídate de los ayunos, van a llegar al Señor verdaderamente. Están respaldadas por tus acciones, por tu forma de caminar y de andar conforme a lo que el Señor nos está enseñando. Tenemos que pensar en ello, ¿eh? Y dice el 11, entonces yo,
Adonai, Hashem mismo, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos, y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. No se agotarán, ¿no? Un manantial de aguas que no se agotará. El Señor, les pongo yo aquí, te proveerá de todas y cada una de tus necesidades. Y serás tan vasto y abundante que será de bendición a otros. Como dice un huerto, ¿no? Que produce mucho fruto, como un manantial que hidrata al que lo necesita, pues será Adonai mismo quien te proveerá con ello de bendiciones y de lo que necesites. Pero ahora yo te voy a presentar y te voy a plantear una cosa. El Señor no te ha hecho próspero económicamente. Tienes lo necesario solamente. ¿De qué prosperidad está hablando el Señor aquí? Tu huerto, el fruto, el riachuelo o el abundante caudal que seas de agua, ¿será para dar algo físicamente al hermano? ¿O se trata de que el Señor te ha bendecido de tal forma, te ha dado vida eterna, que tu obligación, bueno, a mí me gusta decir obligación, pero en realidad el deseo natural de tu corazón debería ser ¿qué? Ir y llevar las buenas nuevas. Porque entonces habrá bendición en la persona a la cual, de la que se refiere el Señor. Porque entonces estarás bendiciendo al otro con una bendición que no se acaba cuando el refrigerador se vacía. Inclusive, siempre decimos aquí, cuando viene el tiempo de la ofrenda, ¿no? Durante el Shabbat. Es mejor dar que recibir. Porque el que da es el que ya ha recibido. ¿No? Y aquí es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que dar lo que hemos recibido. Llevar la bendición del Señor. Porque, ojo, hay estos, ¿cómo dicen? Proverbios chinos, ¿no? Tan famosos, que dice que no le des pescado a la persona, sino que lo enseñes a pescar. ¿No? ¿Qué tal si en lugar de estar proveyendo físicamente a la persona, le llevas a los pies de Mashiach? Para que goce del mismo favor que hoy tú gozas. ¿Sí te imaginas? Ahí sí, entonces verdaderamente serías un torrente, un manantial de aguas que nunca faltan. Porque estarás llevando la verdadera agua que le hace falta al hombre para saciar su sed. Es llevar verdaderamente a los pies de Yehoshua a las personas. No, es que yo, hermano, la verdad no tengo muchas palabras para predicar. Pues no importa, porque el Señor le pondrá las palabras adecuadas. Entonces, para cuando nosotros llegamos y se acerca Yom HaKippurim y nos empezamos a preparar para el ayuno que vamos a tener, ¿cómo es que te preparas para el ayuno? Yo creo que todo el año es una preparación para el ayuno. Todo el año deberías estarte preparando para el ayuno, para que el día que llegues y cumplas con la ordenanza y con lo que se nos demanda ese día, puedas llegar sábio, entendido, feliz y seguro de que tu ayuno será agradable a Dios. Más allá de porque solo estás obedeciendo. Esto es mucho más profundo que solamente pensar en ayuno. Esto es mucho más profundo porque es transformar y cambiar lo que todo el año yo hago. Camino y cómo vivo. Para que entonces el día de Yom HaKippurim pueda llegar y decir, Señor, aquí estoy. Me presento ante ti en obediencia. Presentamos el Olam, que eres tú, Señor mismo, como nuestro Corbán perfecto. Pero puedo llegar a presentar este ayuno con las razones y con todos los motivos que me respaldan, que es mi obediencia y mi vida diaria. Porque nosotros siempre somos, los seres humanos somos así, cortos, muy cortos. Vamos viendo las cosas en corto y luego se nos olvida. Y es responsabilidad nuestra que todo el año estemos caminando conforme a su voluntad. No solo para llegar a Yom HaKippurim, sino porque eso es lo que da evidencia de que un día como hoy, en Yom HaKippurim, el Señor venga y nos dé una naturaleza nueva. La evidencia de nuestra salvación es esa.
el que hemos entendido, el que hemos comprendido y que caminamos conforme a su voluntad. La obediencia es una evidencia, siempre lo hemos dicho aquí. La obediencia es la mejor evidencia de que tú eres salvo. Porque alguien que es salvo es que alguien que ha recibido del Señor su Ruach HaKodesh, que tiene entendimiento y su mente, y que no puede ir en contra de su propia voluntad. De la del Señor, no la de él, sino la del Señor. Dice el 12, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados. Pues como si se refiere a ir y no solamente proveer de la comida y de la bebida, sino de restaurar vidas, restaurar personas destruidas, deshechas. Los tuyos, por los que tanto oramos, por los que nos duelen, los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas, restaurarás los cimientos echados de generaciones pasadas y te llamarán reparador de muros caídos, restaurador de sendas para habitar. La promesa de Adonai trasciende de generación en generación como una acción clara a la instrucción dada a nuestros hijos, hermanos y sobrinos, ¿no? Inclusive amigos, conocidos, para los que hemos dado clases, alumnos, como maestros que hemos sido, o inclusive aquí que nosotros estamos predicando, marcados por las palabras que hemos hablado. Yo he visto tantas veces gente que ha sido restaurada por 2 palabras que salieron de mi boca. Gente que tenía una tremenda incapacidad para sentirse amado, una tremenda incapacidad, sufriendo un rechazo brutal, y que tú llegues y le digas en el momento adecuado, el Señor te ama. Yehoshua te ama. Y que en ese momento veas cómo ¡pum!, se descompone esa persona, porque en verdad sintió ese amor de parte de Adonai. Y tú fuiste ese instrumento, reparador de muros, de portillos, dicen en algunas versiones. Levantando cimientos sólidos, fuertes. Éxodo 26 dice, Éxodo 26, no vayan, yo lo leo, es solamente este versículo. Pero que muestro bondad, dice, hablando Adonai, por 1000 generaciones a los que me aman y observan mis mandamientos. Y cuando tú vas y enseñas a las generaciones, hemos dicho muchas veces, ¿no?, que visitará, ¿no?, la maldición de hasta la 3ª y 4ª generación. Pues eso no significa que el Señor los maldiga como quien maldice y hasta tu 4ª generación serás maldito. No. ¿Sí se recuerdan qué significa ser maldito? Desarraigado, desinjertado de Adonai. Y muy seguramente, si tú estás desinjertándote de manera contundente, tus hijos no estarán injertados porque te seguirán. Y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Pero el Señor promete que hasta 1000 generaciones estará su misericordia y su amor cuando tú enseñes adecuada y correctamente. Reconstruyendo vidas, restaurando familias, ¿no?, evitando muertes, cárcel, drogas, desviaciones, prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en el poder de la palabra del Señor, no es que estando en nuestra boca, hacer esas cosas. Hablábamos hace rato de los superapóstoles que están allá afuera diciéndose apóstoles, y ahora se dicen querubines y como otras cosas, ¿no? Arcángeles. Hombre, de verdad que entendamos, la mejor de nuestras obras es como un trapo de inmundicia, ¿sabes? Como un trapo de inmundicia. Pero cuando nosotros llevamos la palabra de Adonai, eso es oro. Eso es restauración. Eso es vida. Dice el 13, si en el día de reposo, y es muy curioso que hila el reposo, el Shabbat, con el ayuno, ¿no? Y por eso es que a mí, cuando yo estaba leyendo esto, a mí me hizo un clinch muy fuerte esto. Porque está hablando del Shabbat. Va a empezar a hablar del Shabbat en este momento. Pero no estábamos en el día del reposo. Claro. Estábamos en el ayuno, perdón. Claro. Porque es
Tiene una relación intrínseca. Dice, si el día del reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu deleite en mí. Yo, Adonai, te llevaré a las alturas de la tierra y ahí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca del Señor ha dicho, ¿no? Fíjate nada más. Hoy estamos en un Shabbat en el cual se está guardando un ayuno. Inclusive las intenciones de lo que estamos hablando son las mismas para una y para otra cosa. ¿Quién decía? David, creo, decía este fin de semana, este Shabbat que estuvimos estudiando, ¿no? Decía que aunque tú vengas y calientes el asiento, eso no significa nada. ¿Qué hay verdaderamente detrás en tu corazón? ¿Qué intenciones son las que te llevan? ¿No? Para entonces poder decir, estoy calibrado a la voluntad de Dios. La obediencia, les pongo yo aquí, será nuestro ayuno más fructífero y bueno. Esta nos proveerá de la bendición de Hashem y a su vez seremos bendecidos. Y seremos bendición, para otros. Entonces, acuérdate, no dejamos de hacer una cosa por hacer la otra. Porque ayunamos y porque cumplimos con el ayuno obligatoriamente como nos lo demanda la mitzvah o el mandamiento, no dejamos de hacer todo lo que conlleva para poder llegar hasta este día con un entendimiento claro y certero y poder estar en orden y sentarnos o levantar nuestras manos y adorar al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, otro Yom Kippur o otro Yom HaKippurim más, buscando de ti, con un corazón calibrado a ti. Les pongo que cada Moed es un Shabbat. Cada Moed es una fiesta, ¿no? Las fiestas del Señor, las convocaciones santas. Y son una oportunidad para obedecer a nuestro Creador. Pero lejos de solo obedecer, son una oportunidad enorme para dar evidencia de la transformación que ha habido en nosotros. Así es. Ezequiel 20:12. Ezequiel 20:12 dice, también les di mis Shabbats para que fueran una señal entre ellos y yo, para que se supieran que yo soy Hashem, el que los ¿qué? Distingo, el que los santifico, el que los apartó para Él. El principio de la obediencia es alabar a nuestro Creador y Rey, a nuestro Rey, ¿no? El principio de la obediencia es ese, alabar, dar gloria, dar honra a nuestro Señor. No es como quienes obedecemos porque es nuestra obligación, no, sino porque es agradable al Señor, ¿no? Honramos a Dios. El día de hoy les pongo aquí, estamos realizando este ayuno fructífero. ¿Por qué es fructífero? ¿Hay fruto en este ayuno? ¿Cuál es el fruto de este ayuno? Nuestro caminar, nuestro andar, nuestra reflexión. Cada día caminar un poco más cerca del Señor, ¿no? Pero fíjate que el fruto más grande que debe haber en este ayuno es el confirmar la certeza y la seguridad de que el Señor vendrá un día como estos y seremos restaurados. Poder nosotros vivir en esa seguridad y en esa paz, que es el verdadero Shalom. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca, nosotros sabemos nuestro futuro, nuestra redención, nuestra esperanza día con día no está en lo que el gobierno dice, ni en lo que las grandes transnacionales hacen o los líderes del mundo quieren llevar a cabo, o lo que pueda pasar alrededor tuyo, ¿no? Nuestra confianza está solo en Él. No dependemos de comida, ni de bebida, ni de las distracciones,
que quiten a nuestra atención de lo verdaderamente importante. Inclusive yo iría más allá, no dependemos de los nuestros. Las madres de los hijos, y ojalá y así sea. Los hijos de los padres, ¿no? De los hermanos, de la gente que tan profundamente tenemos nexos y lazos. Que nuestra dependencia absoluta no sea para otra cosa, sino para con Él, para el Señor, ¿no? Para el Eterno. Les pongo yo aquí, pero que este ayuno y esta obediencia a este día sea no solamente en este día, sino en nuestro día a día, caminando conforme a su voluntad. Les pongo yo aquí, practiquemos la misericordia día a día, que nuestro mejor ayuno sea la paciencia, la mansedumbre, la templanza, porque eso dará muestra de la obra de Yehoshua en nuestra vida, ¿no? Una obra llena de ¿qué? De piedad, de amor, de templanza, de mansedumbre, de gozo, de alegría. ¿Te imaginas que tú puedas hacer todas esas cosas para alguien? O sea, que a través de ti pueda conocer el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Estaría conociendo propiamente a Yehoshua, ¿no? Dice que nosotros estamos ¿qué? Caminando y esforzándonos para llegar a ¿quién? A la altura del varón perfecto. ¿Que es quién? Yehoshua HaMashiach. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, no enalteciéndonos llenos de soberbia, sino humillados y obedientes a la voluntad de nuestro Adón, de nuestro Señor. Y vamos a terminar este primer estudio y esta primera introducción en este día con Primera de Pedro 5, del 6 al 11. Y fíjate que lo que dice esta porción es un poco el resumen, ¿no? De lo que estuvimos viendo en este momento. Las verdaderas intenciones de nuestro corazón, la obediencia, pero una obediencia que es respaldada por la verdadera obediencia, ¿me entiendes? Que nuestra obediencia no sea cumplir el mandamiento de ir y ayunar solamente, no. Que nuestra obediencia sea lo que respalde nuestro ayuno, para que entonces sea un ayuno agradable a nuestro Señor. Primera de Pedro 5, del verso 6 al 11 dice: así que humíllense bajo la poderosa mano de Hashem, para que Él los exalte al debido tiempo. ¿Sí escuchaste, no? Humíllense bajo la poderosa mano de Hashem, para que Él los exalte al debido tiempo, para que Él los levante cuando necesite Él que ustedes sean levantados. Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. Toda ansiedad y preocupación, exactamente. Porque Él tiene cuidado y se preocupa de ustedes, dice. Sean sobrios y manténganse alerta. Su adversario, el acusador, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ustedes, tranquilos, ¿no? Propiamente lo que está diciendo. Opónganse firmes en la fe, en la emuná, sabiendo que de los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. O sea, no estamos solos. Y las mismas aflicciones que hoy tenemos las tiene el pueblo entero. Pero tenemos una misma ¿qué? Una misma emuná, una misma fidelidad, una misma fe. Y cuando hayan padecido por un poco tiempo, ¿y qué tal 24 horas de padecer? En un ayuno. ¿Qué tal un año de opresión? Como en los países perseguidos. O en los países más bien donde los creyentes son perseguidos. ¿Sí me entiendes?
Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, que los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach, Yehoshua, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Y el último día, cuando el Señor venga y nos dé una naturaleza nueva, entonces en ese mismo día seremos restaurados, afirmados y fortalecidos, firmes y establecidos en Él. A Él sea el dominio, la gloria, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos santos. Amén. Entonces, vamos a terminar este estudio aquí. Vamos a seguir orando. Vamos a regresar con los hermanos en un tiempito. Iba como a hablar sobre algo que lo escuché. Al Señor Jesucristo lo crucificaron o lo condenaron, su pueblo, por no haber leído, por falta de conocimiento. Eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día, inclusive. Estaba hablando ahorita que, por ejemplo, nosotros obedeciéndole al Señor, hay como, digamos, 3, 4 estatus ahí, digámoslo ahí. El primero, el que no conoce, Claro. que realmente no ha conocido ni ha leído. El segundo, el que lee, pero lo tiene por conocimiento. Sí, como conocimiento. Como, sí. Sí, como. Hoy es ayuno, yo sé que hoy celebran ayuno, pero eso no me interesa. Eso sí lo he leído, ¿cierto? El tercero, el que está conociendo, el que conoce, está conociendo y trata de caminar y va escalando. El cuarto es lo que pretendemos todos, llegar a la obediencia completa, ¿cierto? Entonces, para que tengamos en cuenta, inclusive, hacer la aclaración ahorita que estamos hablando, que por ejemplo, lo del ayuno. El ayuno es un mandamiento. Obedecer, hay muchos mandamientos, muchas ordenanzas, entre esas ordenanzas está el ayuno. Es lo que vamos a hablar en el caso de lo que se habló en el caso del capítulo 58. Ajá, Isaías. Entonces, tenemos en cuenta que ¿qué es el ayuno? Es reconocer que vamos a estar en la presencia de Dios completamente. Exactamente. El gran ayuno. Conocer que solamente necesitamos de Dios. Pero en la cristiandad hoy en día, cuando leen el 58, hay un problema en el título, el verdadero ayuno. Entonces hoy en día le dicen a la gente a usted, ya que vamos a ayunar si Dios está diciendo que el verdadero ayuno es este. Claro. El verdadero ayuno es ayudar al necesitado, bueno, en fin, tantas cosas que se acabo de nombrar ahorita. Pero se nos olvida que hay un día que es el gran ayuno que estamos celebrando hoy y es un mandamiento. Lo que está diciendo el Señor en el 58 está diciendo, venga, ustedes hoy están celebrando el ayuno, pero se les olvidó que no están caminando como debe ser. Está diciendo es que ese ayuno que ustedes están celebrando, que no sea una abominación para mí. Cambien, caminen rectamente para que yo vea con gratitud ese otro mandamiento, esa otra ordenanza que ustedes están cumpliendo hoy, que es el ayuno. Ayunar 24 horas, que están reconociendo que yo los voy a transformar, que van a depender completamente de mí, pero se les está olvidando cómo caminar. Entonces no es que sea el verdadero ayuno. No. No es que sea el verdadero Sino ayuno. que tu vida, tus obras, tus acciones, tu caminar respalde este ayuno. Por eso no te preparas 10 días después de Yom Teruah para Yom HaKippurim, ¿no? En arrepentimiento, no. Tú tienes que vivir, que tu vida sea completa una preparación para que puedas hacer un ayuno correcto, ¿no? Conforme a la voluntad del Eterno. Exactamente, y eso es lo que ha pasado en el Nuevo Testamento, inclusive en Gálatas, porque hay un mandamiento que la circuncisión, ustedes dicen, es que la circuncisión es del corazón, pero venga un momentico, hay una cosa, hay un mandamiento, hay dos ordenanzas que estamos acá, y Dios nunca hace que una ordenanza supla la otra. Entonces, O sea, una cosa no quita la otra. no quita la otra, entonces Claro. tenemos es que andar, caminar, y es lo que el Señor ha dicho, ustedes lo han repetido, y ahorita lo que está hablando Víctor está diciendo lo mismo. Hombre, tenemos que caminar, realmente el mandamiento de nosotros es obedecer, pero yo lo coloqué en estas tres. ¿En dónde estamos nosotros? Solamente la gente de afuera, la mayoría... Los simples, de pensamiento simple, que no... Exactamente.
Nosotros estamos leyendo, teniendo o asistimos, leemos nada más por conocimiento nomás, porque conozco mucha gente que dice, eso sí está escrito, pastores, Sí, sí. sí, eso está escrito, pero está escrito y qué, no, lo tenemos como conocimiento, no. Y la otra es, estamos llegando, estamos caminando realmente, porque si el Señor lo colocó en su palabra es para que obedezcamos, Claro. para que por lo menos hagamos el intento, demos los primeros pasos. Sí, claro. Él nos va mostrando. Que tengamos voluntad hacia ello. Pero que entendamos que Él no vino a quitar un mandamiento, Él no vino a quitar, a Claro. abrir eso. No, es que el verdadero ayuno es esto, porque a mí me lo han dicho mucho, así me lo han dicho. Claro. Es que ¿para qué vamos a ayunar si el verdadero ayuno es ayudar al pobre, al necesitado? Bueno, mejor dicho. Pero se me olvidó que... Lo que sí yo te diría, o lo que yo sí le diría a esa persona es, ni se te ocurra ayunar si es que no tiendes la mano, pues guardas a tu hermano, cuidas al que está delante, porque entonces ningún sentido tendría. Nos volvemos como empezó usted la charla en Lucas, nos volvemos como el fariseo que es hipócrita. Exactamente. 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 ¿Cuáles son las verdaderas intenciones para tu ayuno? Solo el obedecer porque está la palomita puesta ahí, la tachita de ya obedecí. En la actualidad la mayoría es Así así. es. Una pena. Pero nosotros verdaderamente necesitamos que en nuestra vida, y por eso nosotros, ustedes van a ver que somos tan cansinos a veces, ¿no? En el hecho de decir, necesitamos honrar a Dios a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos, lo que mostramos, La misma por sus frutos. los conocerán. Exactamente. Y fíjate cómo, lo que hemos dicho también siempre, ¿no? Que es tan hermoso nuestro Señor, ¿no? Que al darnos sus ordenanzas, cuando nosotros las miramos desde la perspectiva correcta, se convierten en promesas enormes, bellas, que nos hacen tener la certeza y la seguridad de que estamos viviendo vidas prósperas, con futuro, no el día a día de este mundo, ¿no? Inclusive, lo que decíamos, creo que anoche lo platicábamos, no me acuerdo cuándo, pero el propio judío, ¿no? Que va y cumple las ordenanzas, la misericordia del Señor también se cumple en él, pero para este mundo. Pero nosotros no estamos buscando las riquezas de este mundo, ni alcanzar los niveles altos en este mundo, sino buscamos la eternidad, y una eternidad junto a nuestro Señor Yahushua HaMashiach. Entonces vamos a parar acá, vamos a orar para que nos dé tiempito de poder terminar con el otro estudio, ¿vale? Y podamos alabar a nuestro Señor. Shabbat Shalom a todos, nos vemos en una media horita, les pongo ahorita ahí en el Face a qué hora vamos a empezar. Shabbat